¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy tu profesor Luis Fernando y hoy vamos a hablar de la materia Ecología en sexto semestre en su sesión número 3. Pues como sabes, siempre vemos de la sesión pasada un tema visto, la actividad y alguna duda que tengas. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la interdisciplinaridad, pero en su segunda, pues digamos en su segunda parte, ¿no? Y bueno, ¿por qué la física se considera relacionada con la ecología? Bueno, si nosotros, pues, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de que se está transformando la energía. Si nosotros podemos recordar, pues la energía se encuentra en prácticamente todos lados. Es decir, cuando te estás moviendo, cuando se genera calor, cuando estás viendo luz, etcétera, etcétera. Entonces, son todos este tipo de situaciones, de aspectos que nosotros pudiéramos ver con respecto a la propia ecología. Recordemos que la ecología ayuda bastante o también se rige bastante con lo que vendría siendo que los propios organismos que se encuentran en X o Y lugar pues tengan esta situación de poder vivir. Bueno, también la ética. Cuando nosotros hablamos de la ética en ecología, sabemos que podemos tener ya sea ciertas comportamientos que pudieran ser, por ejemplo, aquí nos dice que la ética ecológica o ambiental se preocupa por las conductas o modelos políticos. ¿Qué quiere decir? Que pues lo que vendría siendo el aspecto o la situación que tenga un poquito más de control sobre las personas o las personas que estén, digamos, en el poder, pues tengan un poquito de ética con respecto al medio ambiente y a los aspectos naturales. Y pues nos dice también mejorar las conductas de las personas y fabricantes, es decir, no solamente de quienes están en el poder, sino quienes obtienen recursos, como serían las fábricas, como serían los productores de X o Y producto. Bueno, la sociología nos habla más que nada de la propia, pues valga la redundancia, la sociedad, es decir, sus comportamientos, cómo nosotros podemos tener ciertas conductas, cómo sería, aquí nos aparece la demografía, el consumismo y la contaminación. Es decir, todo esto se puede estar en conjunto para saber si nosotros pudiéramos mejorar alguna que otra de estas conductas. Es decir, si nosotros en sociedad pudiéramos nosotros decir, ¿sabes qué? Nosotros podemos optar por un medio de transporte un poquito más ecológico o estar todos o compartir el automóvil, etcétera, etcétera. Por dar ejemplos un poquito más rápidos. Bueno, climatología. Cuando hablamos de los climas, pues obviamente sabemos que están muy enfocados a la ecología en el aspecto de que muchos seres u organismos tienen que estar expuestos a cierta cantidad de clima, como por ejemplo en su temperatura, en la humedad y pues demás aspectos que tienen que ver con el propio clima. Entonces pues sabemos que es muy importante saber que si cambia el clima, pues obviamente puede afectar a gran cantidad de seres vivos, no solamente a los seres humanos. Y bueno, finalmente tenemos a la informática, que pues es la que nos pudiera almacenar datos, donde nosotros pudiéramos almacenar la información con respecto a la propia ecología. Es decir, que nosotros podemos llegar a hacer estudios, podemos llegar a hacer material multimedia sobre ecología, podemos hacer infinidad de cosas que tengan que ver con una computadora y hablar un poco más de esta materia que ahorita estamos llevando. Entonces, cuando nosotros platicamos de la propia informática en la ecología, pues sabemos que la podemos utilizar para beneficio, que también podemos hacer, no sé, campañas publicitarias, informar a las personas de cómo llevar algunos comportamientos, etcétera, etcétera. Todo esto pues por medio de la ecología y claro, por medio de informática. Y bueno, también nos habla de que pues hay otras más disciplinas. Bueno, vamos a la actividad de la sesión. Aquí nos dice que vas a imaginar o diseñar un recipiente donde puedas colocar un tipo de brote o planta, es decir, pues hacer pues digamos una pequeña macetita pero que tú puedas utilizar. Y bueno, de preferencia que sea de algo que ya no utilices, es decir, que sea reciclado. Y bueno, vas a hacer por ejemplo una pequeña ilustración de cómo se podría ver el material o de dónde salió. Supongamos, no sé, que por ejemplo aquí de esta botella utilizaste una botella, o que la cortaste hacia la mitad, la pintaste, le hiciste pues X cantidad de procesos. ¿Y qué te agradaría plantar? No sé, pues supongamos que quieres plantar, no sé, frijol.
Entonces pues tú vas a ir colocando, ¿no?, cada uno de este tipo de semillas. Y bueno, nos dice que va a ser realizado de preferencia en tu cuaderno, más que nada pues para que hagas bien tu ilustración y con la mayor claridad posible en tu evidencia. Bueno, vamos al cierre de la sesión. Te agradezco bastante tu tiempo, espero que estés muy bien y nos vemos en la siguiente clase.